¿cuáles son? Aquellos que cambian de raíz. Muy bien. Entonces, voy a ponerle un pequeño video para que observen una pequeña explicación. Sí. Verbos regulares e irregulares. Verbos que cambian más que otros conocidos en el pasado. Quédate y te cuento el secreto. Aunque existen más de 9.000 verbos en este idioma, un alternativo suele usar entre 25 y 50 de ellos en su día a día. Pero, para utilizarlos de la forma correcta en oraciones en pasado, es importante saber que esta gran lista se divide en dos: regular verbs o verbos regulares y los irregular verbs o verbos irregulares. Los regular verbs son los más fáciles de conjugar porque siguen una norma. Para usarlos en una oración en pasado, solo debes agregarles el ed al final. Por ejemplo, walk se convierte en walked y play se convierte en played. Lo mismo pasa con imagine, imagined, stop, stopped y cry, cried. ¿Notas unas pequeñas diferencias en los últimos tres ejemplos? Bueno, aunque la regla principal es añadir el ed al final, esto varía según la terminación del verbo. Si el verbo finaliza en e, solo debes añadir una d al final para usarlo en pasado simple así: dance, danced, believe, believed. Si el verbo acaba en y es monosílabo, se reemplaza la y por una i y se añade el e. Dry, dried, tried, tried. Pero, si el verbo termina en consonante y tiene el acento en la última sílaba, se dobla la consonante antes de añadir el ed. Por ejemplo, dress, dressed, miss, missed. Es así de sencillo. Ahora veamos los irregular verbs. Estos son un poco más desafiantes porque no siguen ninguna regla. Cada uno tiene su forma única del pasado y hay algunos que cambian completamente, como go, que se convierte en went, mientras que otros solo tienen una ligera modificación, como eat, que pasa a ser ate. ¿Y cuál es la clave para saber si un verbo es regular o irregular? La verdad, no la hay. Pero entre más practiques usándolos en frases sencillas, más fácil será recordarlos y los incluirás en tu vocabulario con mayor fluidez. ¿Qué tal si empiezas a practicar con nosotros? Mira estos ejemplos. I talked to my friend yesterday. Aquí el verbo talked claramente es un verbo regular porque se le añade el ed al final. Mira este otro. She brought a delicious pizza last night. El verbo brought es el pasado de bring, que significa traer, pero si te fijas no tiene la ed al final, sino que cambia bastante. Es porque el verbo es irregular. Y el último. They watched the reality show last week. Aquí el verbo watch también es un verbo regular porque tiene el ed al finalizar. Entre más practiques, tendrás más confianza al momento de usarlos. En nuestra página web encuentras la lista de verbos regulares e irregulares para que puedas repasarlos. Si tienes alguna duda. Okay, students. And what is the verbs, irregular verbs? ¿Cuáles son los verbos regulares? Ya lo dijimos, aquellos que siguen un patrón, es decir, que se le puede añadir el ed o la d al final, o hay unos que depende de su terminación también tienen pequeños cambios, como lo es el verbo play. Play en pasado sería como play, play. Entonces, este verbo, ¿qué cambio tiene ahí? Que se le agrega simplemente ed. ¿Quién me dice por qué se le agrega simplemente ed? Porque es una consonante. Exactamente. Porque termina en y más una consonante. Simplemente le agregamos el ed.
verbo termina en una consonante más Y, ¿qué hacemos? Se le elimina que la Y, anexamos I latina más el ED, correcto. Y hay otros que simplemente le vamos a agregar el ED al final. Por ejemplo, was, quedaría como was. ¿Listo? Y hay otros que cuando tienen acento en la última sílaba, se le dobla que la consonante y le anexamos el ED, como en el caso de stop, que sería stop. Ahora, los irregular verbs, ¿cuáles son? Aquellos que cambian su forma, su de raíz, también, como lo es el verbo go. El pasado de go es ¿cuál? Went, correcto. Y eat, el pasado de eat, ate, ¿cierto? Write, wrote. Entonces, tenemos claro que ¿cómo podemos identificar un verbo regular? Es aquel que le agregamos solamente exactamente ed o de al final, depende del verbo. Y los irregulars son aquellos que cambian de raíz, es decir, que no se escriben igual. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, les voy a escribir unas pequeñas oraciones aquí. Las vamos a transformar. Les voy a escribir las oraciones en el present simple y las vamos a pasar al past simple. La primera oración. ¿Cuál es la primera oración? They play soccer. Ellos juegan fútbol, ¿cierto? ¿Está en qué? En presente. La vamos a convertir a qué? Al pasado. ¿Quién le gustaría participar? Almada. ¿Qué vamos? Ahí estamos para vamos a pasar el verbo al pasado. Sí. Entonces, para el pasado, ¿cómo convertimos la oración del pasado? They played soccer. Él jugó fútbol, ¿cierto? ¿Dónde cambió el verbo? Le agregamos solamente ¿qué? Correcto, vamos con la segunda oración. We go to the beach. We, ¿qué pronombre es we? Nosotros. Go, el verbo que es ir. Y el complemento que sería la playa o a la playa. ¿Cómo sería esta oración entonces? We go to the beach. Nosotros fuimos a la playa. Nosotros vamos a la playa porque aquí estamos presentes. Ahora, si lo quiero pasar al pasado, ¿cómo sería? ¿Cuál es el pasado de go? Went, correcto. We.
study for the test. Ella estudia para el examen. ¿Cómo pasaríamos esa oración al pasado? ¿Qué cambio tiene el verbo? ¿Qué me dice? Se cambia la correcto, quedaría como study. Y la oración completa sería como ella estudió para el examen, correcto. She studied for the test. Muy bien. Ahora, vamos a corregir segundo punto. Les voy a escribir una oración y me van a corregir el error. Primero, he writes a book. ¿Será que se escribe así? ¿Dónde está el error? El verbo está escrito en la forma correcta. Está escrito en la forma correcta. ¿Cuál es el pasado de escribir? Write es el primero. Wrote, correcto. Entonces quedaría como wrote. Listo. He wrote a book. La siguiente sería they go to school. Ellos fueron a la escuela. ¿Será que se escribe así? No. ¿Dónde está el error? En el verbo. ¿Cómo es el pasado de go? Went. Recuerden, es un verbo que es regular o irregular. Irregular, porque la de raíz. They went to school. Ellos fueron a la escuela. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio. Se me van a hacer en dos equipos. Van a dividir el salón, 2 mesas redondas. ¿Cuál es la actividad? Acá en el tablero voy a escribir el equipo 1 y el equipo 2. Y les voy a mencionar un verbo en presente. El primer equipo que me escriba más verbos en pasado, según el que yo mencione. Por ejemplo, si yo les digo el verbo go, ¿qué van a escribir acá? Went, correcto. El que tenga más verbos acertados es el que va a ganar. Va a tener una buena nota, y ya saben. Vamos a hacernos en 2 grupos. Students, el verbo es wash, lavar, wash. Correcto, wash. El pasado de wash es washed. ¿Es un verbo regular o irregular? Regular, porque le agregamos ed. Listo, vamos con el segundo. El verbo is study. Estudiar, study. Correcto, tienen que estar pilotos allá. Es un verbo que es regular también. Listo, vamos con el otro. Love, amar, love.
Listo, gana el equipo 2. Punto. Siguiente verbo. Fly, volar. Fly, fly. Fly, fly, volar. 18. Corre. Excelente, excelente. Señor, tienes el marcador. Señor, ¿se puede la misma siempre? ¿La misma qué? La misma no, tienen que intercambiar. Tienen que intercambiar. Para eso está el equipo. Tienen que relevarse. Vamos al siguiente verbo. Walk. Caminar. Walk. Siguiente verbo. Write. Escribir. Write. ¿Qué le pasa al segundo equipo? Vamos. Vamos, que son muchos. Tienen que saber más. Si tienen el listado, tienen que saber más. Si tienen el listado. Vamos con el otro verbo. Cook. Cook. Excelente. Tienen que listening, escuchar. Escuchar bien. Listening. Cooker. Cocinar. Este es cook, cocinar. Vamos con el siguiente. Visit. Visit. Correcto, excelente. Yes. Siguiente, María. Shop. Shop, comprar. Shop. Seña, ¿cómo se traduce? ¿Qué traduce? Comprar. Pero no es buy, es shop. Nadie. Vamos con otro entonces. Finish. Terminar. Finish. Es su marcador.
Terminaron el tiempo. Ustedes tienen que lo vayan a ver. Vamos con el otro. Vamos a poner Beckham. Beckham. ¿Qué pronuncias ella? Congratulations, students. Vamos, pongamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 4. Va ganando el equipo 2. Bueno, vamos con el último verbo. Con. Venir, con. La siguiente actividad consiste en, yo les voy a escribir el verbo y a pronunciar el verbo en presente y ustedes me van a decir el verbo en pasado, ¿sí me entendieron? Por ejemplo, si yo les escribo de tablero el verbo Pekín, ¿cuál es el pasado de Pekín? El pasado de Pekín. Sí, de empezar. ¿Cuál es? Pegar. Y es que empezar, ¿cierto? Empezar y el pasado sería como empezó. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuál es el pasado del verbo buy? Comprar. Ahora, what is the past? ¿Cuál es el pasado de could? Correcto, el pasado de could y es cortar. Otro. El pasado de drive. Draw, correcto. Drive, draw. Y es que conducir, correcto. Siguiente verbo. Choose. Elegir, choose. Choose, pero ahí tiene un cambio. ¿Cuál es el cambio? En el pasado se le quita una O.
Se agrega la existencia. Buscar. Siguiente verbo. Mis. Mis. Extrañar. Mis. Mis. Se le agrega que se agrega como que me pronuncia. Mis. Correcto. Extrañar. Siguiente verbo. Jump. Jump. Brincar o saltar. Jump. ¿Cuál es el pasado? ¿Cuál es el pasado de jump? Jump. Jump. Saltar. Otro verbo. Dime otro verbo. Listen. Listen es escuchar. Y el pasado sería como listen. Correcto. Otro verbo. Volar. ¿Cuál es volar? Fly. Fly. ¿Y el pasado? Flew. ¿Qué es volar? ¿Cuál más? Escribir. Get. Get. ¿Es cuál? ¿En el pasado? Go. Correcto. ¿Este es regular o irregular? Irregular. ¿Qué? Sostener. ¿Quién más? ¿Cuál? Freeze. Helar. Freeze. Quedaría como en pasado. Froze. Helar. Correcto. ¿Qué más? Escribir. Escribir. Write. El pasado es grow. ¿Cuál más por acá? Soñar. ¿Cuál es soñar? Dream. ¿Y el pasado? Así, sí. ¿El pasado? Así. Correcto. Ese es soñar. ¿Qué más? Stay. Romper. ¿Cuál es venir? Compiten. El otro sería sleep. ¿Cuál es sleep? Sleep. Se le quita una E simple, se cambia de raíz. ¿Cuál otro sería? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Hablar. ¿Cómo sería hablar? Speak. ¿Cuál es el pasado de hablar? Spoke. Correcto. ¿Qué más? Otro verbo que dijo que estoy haciendo yo aquí, que lo dijo ella, además de hablar. Enseñar. ¿Cuál es enseñar?
enseñar learns. Quedaría en pasado como si es regular. ¿Qué hago? Colocar la N. Colocar la N. Learn. Ahora vamos a repasarlo en presente y en pasado. Yo lo voy a pronunciar y ustedes me van a repetir. First the verb, el primer verbo. Begin. Pasado, began. Duro que se escuche. Begin. Pasado, began. Segundo. Boy. Good. Este queda igual. Drive. Draw. Shoes. Dance. Misses. Jump. Listening. Fly. Flew. Get. Go. Freeze. Grow. Right. Grow. Home. Come. Sleep. Speak. Expose. Learn. Correct, students. Okay, students, congratulations. Hay que practicar más los verbos, ¿ok? En su casa estudien los verbos regulares e irregulares. Para la próxima clase vamos a hacer un taller, ¿ok? See you next class. Thank you. Bye.